claramente es un suelo saturado. Eso es lo que nos dice, un suelo saturado, ¿no? Entonces, un suelo saturado, dice, ¿no? Nos dice que el contenido de agua del suelo saturado es 40%. Eso es lo que me dice, el contenido de agua. Entonces, cuando me habla de suelos saturados, yo tengo que dibujar esas dos fases del suelo, fase líquida y la fase sólida. En el anterior caso no hablaba de esto, no nos decía que el suelo, la arena era totalmente seca. ¿Ya? Entonces, en este caso, para este caso, me dicen que el contenido de agua de un suelo saturado es 40%. No me dice parcialmente saturado, me dice de un suelo saturado. ¿Ya? Entonces ahí está la fase sólida y la fase líquida. Muy bien. Eso está claro, José Manuel. ¿Está claro? Sí, ingeniera. Ya está. ¿Ya? Entonces, por favor, eso que quede claro. Muy bien, ahora sí, nos vamos a la siguiente. A la siguiente diapositiva, y ya está, ahí están lo que está resolviendo su compañero y hallando pues sus volúmenes de los sólidos, etc. Ya, ahora sí nos vamos a la última diapositiva. Bien. La relación de vacíos que ha obtenido es 1.05. A ver, José Antoni. Sí, ingeniera, escucho. Mire usted, al lado usted me coloca una fórmula, ¿cierto? E Sí, es igual a W por el S sub S, que es demostrable, ¿eh? Eso lo vamos a demostrar ahorita. Muy bien. A ver, multiplique usted su contenido de humedad y la gravedad específica. ¿Cuánto le da? A ver, multipliquen, por favor. Reemplacen los datos. Giovanni, Harold, Mesa, porque los tiene como datos. El S sub S, ¿cuánto les dan, ah? ¿O no le dan como dato? Sí le dan. 1.052. No, el S sub S. Ah, sí, es 2.63. 2.63. Ahora multiplique por el contenido de humedad. Por punto 4, por 0.4 sale Ujú. 1.05. Así es. Esta fórmula que ha colocado su compañero es para suelos saturados y eso se demuestra con las fases del suelo, ¿ya? Y la siguiente expresión, en la siguiente expresión, por favor, reemplacen y díganme cuánto sale el peso específico de la muestra. La relación de vacíos es 1.05. El S sub S es 2.60 y ¿cuánto dijo? 63, ¿no? La densidad del agua ya la conocen. ¿Cuánto les da el peso específico de la muestra? A ver, reemplacen, por favor. ¿Ya? ¿Cuánto da? Con la última fórmula sale 1795.1. Bueno, y más decimales. Ya, José. A ver, ¿alguien más que lo haya resuelto? A ver, ¿alguien más que lo haya resuelto? ¿Por qué les digo que utilicen esta expresión? Porque esta es para suelos saturados. ¿Ya? Esta expresión de la densidad igual a peso sobre volumen es para condiciones normales. Ya, entonces en este caso ya pues tenemos que trabajar con esa expresión. Ya, José, gracias. A ver, Balbín José. Ya está. Sí, ingeniero. Ahora viene Balbín González Sebastián. Buenas tardes, ingeniera. Ahora lo proyecto. Ya. Ingeniera, ¿se puede ver la diapositiva? No, está todavía cargando
A ver, Ya, ahora sí. A ver, ahora sí. sí, Ya, sí, listo. Lo voy a hacer grande. ¿Ahí se ve bien? Sí, ¿no? sí, sí, Ya. sí. El ejercicio 3 nos indica, nos da una muestra de arcilla saturada con un peso de 1526 húmeda y de 1053 gramos después de secada al horno. Nos piden el contenido de humedad. Eh, para comenzar la primera, acá tenemos el contenido de humedad. El contenido de humedad lo hallamos con el peso, aquí está la fórmula, el peso húmedo Aló, no se le está escuchando. No se le escucha. A ver. ¿Ahí se me escucha? Ahora sí, Ya, ahora sí. En antes no se le escucha, pero no se ve la imagen, y ahora sí empieza. ya. Sí se ve ahí, está bien. Sí. ¿En qué parte? Ya de nuevo, ¿ok? Sí, porque no se le escucha. Nos indica que la muestra de arcilla saturada, el peso húmedo va a ser de 1526 gramos y el peso después de secada al horno va a ser de 1053. Húmedo 1526, perdón. La fórmula de contenido de humedad se nos indica ahí, que es el contenido del agua, es decir, el contenido húmedo menos el contenido seco, entre el contenido seco por el 100%. Desarrollando la fórmula, nos sale que el contenido de humedad es un 44.92%. Esa fue la primera pregunta indicada. Ahora, la segunda nos indica cuál es la relación de vacíos, el E, y cuál es el volumen de vacíos entre el volumen del sólido. Para esto necesitamos el volumen de vacíos y el volumen del sólido. Primero, hallamos el contenido de agua, como ya habíamos desarrollado, el contenido húmedo menos el contenido seco, 1526 menos 1053, lo cual nos sale el peso del agua 473 gramos. Ahora, ya que nos indica que el suelo es saturado, podemos deducir que solamente hay dos fases, la sólida y la líquida. Entonces el volumen de vacíos es el volumen del agua y este va a ser igual al peso del agua, que van a ser 473 centímetros cúbicos. Ahora, para el volumen de sólidos que también necesitamos, ahí está la fórmula que es el peso de los sólidos entre el volumen de los sólidos, despejando el volumen de los sólidos, ya que nos indica en el texto que el peso específico es de 2,7 gramos por centímetro cúbico, como se indica en la parte de aquí. Desarrollando la fórmula, tenemos que el volumen de los sólidos es 390 centímetros cúbicos. Teniendo ya el volumen de los sólidos y podemos ver que según la relación de vacíos, desarrollando la fórmula tenemos 1,213 como relación de vacíos. Ahora, la tercera pregunta era la de porosidad. La fórmula de porosidad se indica ahí que es el volumen de vacíos sobre el volumen de sólido más el volumen de vacíos. Aquí tenemos los datos ya. Reemplazando, tenemos que la porosidad es de 473 centímetros cúbicos sobre 863 centímetros cúbicos. Desarrollando, la porosidad nos resulta 0,548. La última pregunta era el peso específico de la masa. Acá tenemos la fórmula del peso específico, que nos indica el peso de la masa sobre el volumen de la masa. El peso de la masa vendría a ser el peso del sólido más el peso del agua, y el volumen de la masa sería el volumen del sólido más el volumen de la masa. Teniendo ya los datos en cuenta que se presentaron aquí y al inicio, reemplazamos nada más la fórmula. Aquí está reemplazado, lo cual nos da que el peso específico de la masa nos da 1,77 gramos por centímetro cúbico. Eso es todo, ingeniera. Ya, a ver, vamos al enunciado. Ok. En la primera diapositiva. Ahí está. Ya, de igual manera, ¿no? Nos hablan de una muestra de arcilla saturada. Es lo que nos dice. Entonces, para estos casos, siempre ustedes se les va a sugerir dibujar sus dos fases del suelo.
¿no? Entonces le dice cuánto pesa 1526 saturada. Y después que lo coloca en el horno, 1053. Entonces, entre ambos pesos, usted ya puede obtener el contenido de humedad, ¿no? Y eso es lo que ha hecho su compañero, ¿no? Peso inicial, 1526 menos el peso de los sólidos, 1053 sobre 1053 y por 100, ¿no? Entonces, 44,92% está bien, es lo que obtiene como contenido de agua. A ver, la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Y también les pide, pues, calcular la relación de vacíos, ¿no? Entonces, y la porosidad. Entonces, igual, volumen de vacíos sobre volumen de sólidos, ¿no? Entonces, eh, aquí ha calculado, bueno, el peso del agua ya está la diferencia, volumen de sólidos. El volumen de sólidos lo ha calculado del peso específico de los sólidos, ¿no? Eh, Sebastián, Dígame, ingeniera. este volumen de los sólidos lo calcula, aquí mire, donde dice volumen de sólidos, Aquí en la parte de aquí. Sí, le calculo con el... Aquí está. dice peso específico igual a peso de los sólidos sobre volumen de los sólidos, ¿no? Sí, y reemplazando Ya, nada más. ya. Entonces, ya, el peso específico de los sólidos le falta la S, ¿ya? Por favor, eso siempre se debe colocar. Peso específico de sólidos, peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos, ¿ya? Entonces no olvidarse. Entonces el volumen de los sólidos, peso de los sólidos sobre el peso específico. Ah, ya, acá hay en detalle. ¿De dónde saca usted 2,7? Del enunciado de la A ver, parte de... vamos al enunciado. Aquí está. Ah, ya, sí le da como dato, ¿no? Peso específico de los sólidos y le da con unidades. Ujú. Entonces, por ese motivo lo está reemplazando. Si le hubiese dado sin unidades, si no hubiera unidades, entonces ya allá va usted el S su S. Ya está, muy bien. Baje la, Ahí. sí, a la segunda diapositiva ya está. Entonces simplemente ha reemplazado y calcula la relación de vacíos. Le da 1,21, está bien. La última diapositiva, la siguiente, ahí está. Ya está. Bueno, la porosidad es volumen de vacíos sobre el volumen de la masa, pero el volumen de la masa es volumen de sólidos más el volumen de vacíos. Entonces lo ha reemplazado y le da 0,54. No olvidarse que la porosidad se multiplica por 100, se expresa en porcentajes. Y entonces saldría 55 o 54,8%. Y bueno, toda vez que estamos hablando de suelos saturados, tenemos la relación de vacíos, no olvidarse que siempre procuremos utilizar las expresiones en cuanto a estos pesos específicos para suelos saturados, ¿ya? Este peso sobre volumen es para condiciones normales. Creo que la variación es mínima, pero en algunos casos afecta cuando trabajamos en función de los E, ¿no? De las relaciones, ¿ya? Entonces, en eso, Sebastián, hay que cuidarse, ¿no? En esto del peso específico de la masa, por favor, allí tratar de trabajar con la otra expresión para suelos saturados, ¿ya? Ok, ingeniero, está bien. Muy bien, ya está, gracias. Finalmente, Bernaola Pariachi está, Presente, ingeniero. ya a ver, ¿tiene el ejercicio o no lo tiene? Sí, ingeniero, ahorita lo comparto. Ya está. Mientras él va cargando el ejercicio, yo voy llamando. Capcha Morales, ¿está en clase? Buenas tardes, ingeniera Captcha presente. Ya, Carlos Pacheco, Buenas tardes, Chambi, ingeniera ya, presente. Chambi, Presente, ingeniera. ya, Chávez, Presente, ingeniera, ya, buenas tardes. buenas tardes. Chipana, Polinario, Presente, ingeniera, buenas tardes. buenas tardes. Cruz Baltasar, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Cuba, Laura,
Delgadillo Avellaneda. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Eliseo Riveros. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Espinosa Quispe. Ya está. Puedes empezar, Bernaola. Ya. Bueno, como nos dice en el ejercicio 4, una muestra de suelo húmedo tiene un volumen de 52.3 centímetros cúbicos y pesa 74.2 gramos. Después de secada al horno, pesa 63.3 gramos. Su peso específico relativo vale 2.67. Obtener el grado de saturación, la cantidad de humedad, la porosidad y la relación de vacíos respectivamente, ¿no? Entonces, lo que he hecho es primero agarrar los datos que nos dan, el VT que lo representa el volumen total desde 52.3, el peso total de 74.2 gramos, el peso de la fase sólida, porque ya nos dice que se secó en el horno, ¿no? Entonces sería 63.3 gramos, y restando el volumen total menos el volumen del sólido, me da el volumen del agua, que sería, perdón, el peso del agua, que sería 10.9 gramos. También el S sub S, que es el peso específico relativo, que nos dice que es 2.67. Mediante sus datos, ¿no?, del peso específico del sólido, he hallado que nos da 2.67 gramos por centímetro cúbico. Mediante una regla de 3, pongo el dato de 63.3 gramos para hallar cuánto de volumen equivale este peso, ¿no?, que nos da acá, que nos dice que es 63.3. Entonces, mediante esta regla de 3, hallo de que estos 63.3 gramos de arena equivalen a 23.708 centímetros cúbicos de la arena. Mediante ello, procedí a graficar que habían 3 fases, ¿no?, en este suelo: el sólido, líquido y gaseoso, el cual nos representamos con el agua, el W que nos representa el agua es el sólido, y el A de aire, el VV, que es el volumen de vacíos. Ahora, para ir resolviendo lo que nos pide, ¿no?, el grado de saturación, que sería el volumen del agua sobre el volumen de los sólidos. El volumen del agua, como sabemos que el peso específico del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, entonces 10.9 gramos de agua equivalen a 10.9 centímetros cúbicos de agua. Y el volumen del sólido, que hemos hallado mediante la regla de 3, sería 23.708 centímetros cúbicos. Esto nos da 0.45976, que sería el grado de saturación. Para los siguientes, nos dice la cantidad de humedad. Entonces, para hallar la cantidad de humedad, sería el peso del agua sobre el peso de sólidos, que sería el peso del agua 10.9 gramos, y el peso de sólido, que lo tenemos acá a la izquierda, sería 63.3 gramos. Todo esto por el 100%. Entonces sería 0.17219 por el 100%, que sería 17.219%. Este dato de acá es para hallar la porosidad y la relación de vacíos, ¿no?, que sería el volumen total es igual al volumen de vacíos más el volumen de sólidos. Como dato tenemos que el volumen total es de 52.3 centímetros cúbicos, y esto va a ser igual al volumen de vacíos más 23.708, que sería el volumen de sólidos que hemos hallado anteriormente. Entonces el volumen de vacíos restando nos saldría un total de 28.592 centímetros cúbicos. Entonces, para la porosidad sería el volumen de vacíos sobre el volumen total. El volumen
de vacío sería 28.592, que hemos hallado acá arriba, sobre 52.3, que sería el volumen total que nos da como dato. Esto nos daría un 0.5467. Y el otro, que sería la relación de vacíos, sería el volumen de vacíos, 28.592, sobre el volumen de sólidos, que sería 23.708, que hayamos anteriormente, ¿no? Y esto sería igual a 1.206. Gracias. Ya, ya, James. Muy bien. Pero aquí hay un detalle. Pase a ver la primera diapositiva. ¿Dónde está el ejercicio? Ahí está. Mira, aquí hay un detalle. Tu gráfico está muy bien porque dice una muestra de suelo húmedo, no dice saturado, húmedo. Entonces tenemos las tres fases. Fase sólida, líquida y gaseosa. Tenemos las tres fases. Ya, eso que quede claro, Jeffty, Francesca, por favor. Dice un suelo húmedo. Entonces tenemos las tres fases. Pero aquí hay algo, mira, el S su S me da 2.67. Esto ya te da como dato, ¿no es cierto? Entonces, como ya te da como dato, luego dice el S su S, peso específico de los sólidos sobre la densidad del agua. ¿No es cierto, James, David? Sí, sí. Ya. Ahora, de aquí vas a despejar el peso específico de los sólidos. ¿Y qué te quedaría? 2.7 por 1, dependiendo de las unidades, ¿no es cierto? Por 1. Eso te quedaría. ¿O no es así? Sí, genial. Ya está. Entonces, el peso específico de los sólidos ahí, ¿cuánto es? Sería 2.67 gramos por centímetro cúbico. Así es. Ya directo. Porque estás despejándolo. Ya entonces con eso sería el peso específico de los sólidos. ¿No es cierto? Y el peso específico de los sólidos es peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. ¿No es cierto? Sí, genial. Ya está. Entonces, el peso, el grado de saturación es peso del agua sobre el peso de los sólidos, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuánto te daría ese grado de saturación? Claro, el grado de saturación, ¿cuánto te daría? Ya, a ver, ¿cuánto te daría ese grado de saturación, James? El nuevo. Porque ahí tú estás despejando el peso específico de los sólidos. ¿Cuánto daría ese nuevo grado de saturación? Porque si ya tienes el peso específico de los sólidos, sería igual a 2.67. Y eso sería peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos, ¿no es cierto? Y ya Sí. tienes eso como dato. Ya tienes el peso de los sólidos, solamente hay que despejarlo. Nada más. ¿Lo estás trabajando, James? Sí, genial. Un momento. Y a ver cuánto nos da. Acá no. A ver el resto de los compañeros que también trabajen. José Manuel, José Walter, Francesca. ¿Ya? Porque ya tenemos ya. Peso de los sólidos sobre volumen de los sólidos.
El grado de saturación, ingeniero, Ujú. es el peso sobre el volumen, ¿verdad? O es... No, está bien el grado de saturación, volumen sobre volumen, está bien eso. Sino que este X igual a 2370, estoy entendiendo que es el volumen de los sólidos, ¿no? El Así, X. ingeniera, porque como me dice que el volumen, que el peso es de 63.3 y como cada Ya. metro cúbico pesa 2.67, entonces hizo una regla de 3 porque Mm, cuánto de volumen de sólido tenía, ¿no? mm, Porque aquí el peso específico de los sólidos es peso de los sólidos sobre volumen de los sólidos, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ya está. Y el peso específico de los sólidos ya lo tengo, que es 2.67 como dato, ¿no es cierto? Sí, Y el peso, eso es ya como un dato ya. Y el peso de los sólidos, aquí lo estás considerando 63 porque me dice que es una muestra secada en el horno, ¿no es cierto? sí. 63 sobre el volumen de los sólidos. Y luego despejas volumen de los sólidos y te da 23,78. Ahí está, que lo estás colocando allí. Y lo que me quedaría es el volumen del agua, ¿no es cierto? Sí, lo que sobraría sería el volumen de vacíos, que sería con el agua y con el aire. Ya, ahora el volumen total yo sé que es 52,3, ¿no? Sí, 2.3, sí. Ya está, y el volumen total es igual al volumen de vacíos más el volumen de los sólidos. Así es. Ajá, ajá. Esto lo puse acá en la siguiente. A ver, a Es ver. Ah, ya, está acá. 52.3. Ya, ¿y por qué sale así ese grado de saturación? ¿Lo has dividido bien? La porosidad está bien. Los otros valores que has obtenido están bien, pero aquí sale 45%. Bueno, eso se expresa en porcentajes. Quería que lo corrijas eso, o está bien, porque me sale menos, me sale algo de 30 y tantos, 38, casi 39%. A ver, chequéalo por favor esto. Ah, ya, entonces esta X es el volumen de los Es el sólidos, ¿no? sí, Entonces, genial. así hay que ponerle ya volumen de los sólidos. Yo decía, ¿qué ha hecho? Ya, está bien. Volumen de los sólidos, a ver, chequee esas divisiones, si están bien. Volumen de los sólidos está ahí, volumen del agua, o en el siguiente hay una equivocación, a ver. ¿Está bien 63,3 sobre 2,67? Sí, Sí, ingeniero. ¿no? Sí, eso sí está bien. No, casi 3 a 20. Y a ver, en la siguiente, por favor, en la siguiente vista, para el volumen del agua. Para el Un volumen de segundo. la Un valor, ratito, un segundito, estoy viendo. Sí, va a ser de 23,70, está bien. A ver, en la siguiente, ¿cuál es el error entonces? En la siguiente vista, por favor. la siguiente diapositiva. Ujú. Ujú. A ver, volumen total, ya sé, 52, volumen de vacíos. La resta también está bien. ¿Aló? Sí, ingeniero. No sé quién está queriendo intervenir. Ingeniera, buenas tardes. Dime. Disculpe, Bueno, ¿el grado de saturación no sería el volumen del agua entre volumen de vacíos? sí, ¿cómo lo ha colocado? A ver. Lo puso volumen de sólidos, ingeniera. Ah, de repente ahí es el detalle. 28. Sí, ingeniero. Entonces, sí, tal vez. Ya, 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 ya. A ver, sí, sí, tiene razón. Ahí es el detalle. Ujú.
Y tenemos que chequear muchas veces, a veces por... A ver, reemplázalo, James. Ya está, ¿no? A ver, reemplazando, James, ¿cuánto te sale? Ah, 0.382, ingeniero. Ajá, así es, así es. Y por 100, ¿no? Porque se expresa en porcentajes. Mm, Y a ver, chequéalo eso, aunque sea ahí, si es que puedes con el lápiz digital o si no, de la computadora me refiero. O si no, ahí ya lo corriges para que podamos visualizar, porque seguramente tus compañeros están copiando, otros estarán tomándole fotos a la pantalla. Ya, ingeniero. Ya. Ya está. Sí, es bueno corregirlo para que puedan tenerlo bien todos. Ya creo que lo puedes compartir, ¿no? Sí, ingeniero, ¿se puede visualizar o comparto otra vez? No, todavía no se ve, no se ve. No, no se ve. Ya, ingeniero. Y ahora sí, ya está, muy bien. Ya está. ¿Ya, jóvenes? Entonces ahí ya se ha corregido este grado de saturación, 38.12%. Y entonces, por favor, ahí a veces siempre se va algún signo y tenemos que corregirlo. Ahora sí está bien. Ya, James, muy bien. Ya está. Ya está. Muchas gracias. Ya, entonces vamos a continuar. Voy a utilizar la pantalla digital, la pizarra, ya, para hacer algunas aclaraciones al respecto. Ya está. Muy bien. Entonces vamos a hacer algunas aclaraciones referente a estos suelos parcialmente saturados, sumergidos, ¿ya? Bien, entonces vamos a dibujar. Entonces coloquemos en este lado, voy a escribir. Aquí voy a escribir ya, suelos saturados. Entonces,
¿qué debo de hacer cuando me hablan de suelos saturados? Dibujar pues mis fases del suelo, siempre. Y entonces voy a hacer mis fases del suelo. Ay, caramba. Entonces, lo primero que tengo que hacer siempre, mis dos fases del suelo, en este caso. Entonces, ahí está. 1, 2 fases. Fase sólida, fase líquida. Ahí está. Y siempre tengo que dibujar. En este caso, volumen de vacíos, volumen de los sólidos, ¿no? Porque estoy hablando de los volúmenes, ¿no? Y cuando estoy hablando de los suelos saturados, ¿no? El volumen de los sólidos, ¿no? Volumen de los sólidos igual a 1, ¿ya? 1. Y el volumen de vacíos igual a E. Entonces, el volumen total es 1 más E. Ahora, en este caso, el volumen de vacíos también es igual al volumen del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo dos fases. Por ese motivo, ¿ya? Entonces, porque tengo dos fases. A ver, vamos a ver, a ver, le voy a poner ya. Volumen de vacíos igual a ¿qué? Volumen del agua más el volumen del aire, ¿no? Eso es. Pero estoy hablando de suelos saturados. Entonces, como estoy hablando de los suelos saturados, yo debo suponer que el aire, ese espacio, está siendo cubierto por el agua. Entonces, el volumen de vacíos igual al volumen del agua. Y esto es igual a E. Ya entonces, ahí está. Todo lo que es volúmenes. Ahora me paso a los pesos. Y lo voy a hacer con color verde. En los pesos, igual dibujo aquí. Ahí. Ya está. Entonces ahí tengo los pesos. Empiezo con el peso de los sólidos. Weight. ¿Ya? W. Peso de los sólidos. Weight. Y el peso del agua, igual weight. W. Water. ¿Ya? Peso del agua. Entonces ahí tengo los dos pesos. El peso total, ¿a qué va a ser igual? Peso del agua más el peso de los sólidos. Pero el peso del agua, ¿no? Ahí está. También por ahí está el peso del aire, ¿cierto? Pero ya les dije que el peso del aire para este caso se considera 0, ¿ya? Entonces el peso del agua y el peso de los sólidos. Muy bien. Entonces por aquí empiezo yo a trabajar y a comenzar a deducir las diferentes fórmulas, pues, de que necesito, ¿no es cierto? Y empiezo de repente con el contenido de humedad. Ya lo voy a hacer de color negro. Contenido de humedad, omega. ¿No? Entonces la cantidad de agua que está en esos espacios, contenido de humedad en los espacios vacíos, nos indican que esto va a estar en función de ¿qué? De los pesos, ¿no es cierto? ¿Qué pesos? Del agua. Ahí está el peso del agua sobre el peso de los sólidos, ¿no? Ahí está. De los sólidos. Entonces, ¿no? Podría yo despejar el peso del agua, porque justo lo necesito, el peso del agua. ¿No? Entonces, el peso del agua de W es igual
al contenido de humedad por el peso de los sólidos, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Puedo conocer el peso de los sólidos? Sí. Y comienzo con esta expresión fácil que ustedes la acaban de hacer. A ver, David Joel Granados. ¿A qué es igual el peso específico volumétrico de los sólidos? ¿Me está escuchando? ¿No está Granados? Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, buenas tardes, casi le pongo falta. ¿A qué es igual el peso específico de los sólidos? Dícteme. El peso específico, ingeniero, creo que es el peso de Peso los sobre. sólidos. Peso sobre volumen. Muy bien, peso sobre volumen. ¿Pero de quién? ¿De los? De los sólidos. De los sólidos. No se olviden, de los sólidos. ¿Ya? Pero yo quiero hallar el peso de los sólidos. Entonces despejo nomás de aquí, pues. Peso de los sólidos igual a ¿qué? Al peso específico. Ya, aquí está. A ver. Por el volumen de los sólidos, ¿no es cierto? Por el volumen de los sólidos. Pero ¿cuánto vale el volumen de los sólidos? Granados, ¿cuánto vale el volumen de los sólidos? De los sólidos sería ¿Cuánto vale? el VV, en este caso es el volumen de... No, ahí está la pizarra. ¿Estás viendo la pizarra de color rojo donde está dibujado las fases? ¿Cuánto vale el volumen de los sólidos? ¿Cuánto vale? 1. Muy bien. Entonces, esto se queda como 1. ¿Vio? Se quedó como 1. Así es. Entonces, si usted desea, sigue trabajando con ello para encontrar el peso pues, de los sólidos. A ver, vamos a empezar a trabajar con la gravedad específica de los sólidos, el GS. ¿Ya? De esta forma lo vamos a denotar como GS. Entonces, ¿a qué es igual la gravedad específica de los sólidos? Byron, Jersey. ¿A qué es igual? Medina. ¿Está en clase o no está? Me parece que no está. Le falta. ¿No está Medina, Capcha, Byron? No está, ¿no? Mesa Guaita está. Mesa Ingeniero, Guaita. Buenas tardes. Ya está. ¿Qué es igual el GS? Es igual al contenido de la humedad entre la unidad del peso del agua, ingeniero. Al revés, ¿no es cierto? Peso específico volumétrico de los sólidos sobre el agua. A eso es. Ya, entonces lo despejo de aquí, el peso específico de los sólidos. Me daría el GS, gravedad específica de los sólidos, GS, por la densidad del agua. O en otras palabras, si ustedes quieren, también se pueden quedar con esto. S su S por la densidad del agua. Ya, también puede quedarse usted con esto. Muy bien, entonces ahí tengo el S su S por la densidad del agua. Y ahora sí lo voy a reemplazar en 1. Ya, esta expresión para mí era 1. Mueve la pizarrita. Ya, esto le vamos a poner como expresión 1. Y entonces ahora sí reemplazamos en 1 y tendríamos que el peso del agua
es igual al contenido de humedad por el peso de los sólidos. Y aquí está. ¿Cuánto es el peso de los sólidos? Lo reemplazo nomás, pues, ¿ya? Esto es el peso específico volumétrico. Peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a terminarlo, poner esto ya. S sub S por la densidad del agua, que es lo mismo lo de allá. Bueno, por la densidad del agua, y ustedes saben que el volumen de los sólidos es 1. ¿Ya? Entonces aquí lo reemplazamos. Y el peso de los sólidos me quedaría como el S sub S por la densidad del agua. Ahora sí, lo voy a reemplazar aquí. Peso del agua. Y el peso del agua es aquí es igual Frank Anthony Toscano. ¿Está Toscano? Toscano, Lazón, ¿está o no está? No está. Torres Basilio. No. ¿Está Torres Basilio? Sí, ingeniera, presente. Ya está. ¿A qué es igual el peso del agua finalmente? Dícteme. Disculpe, ingeniero. Se me ha congelado la pantalla, no puedo verla. Uy, Dios mío. Torres Guamán Sandra, ¿está? Torres Guamán Sandra. Sí, ingeniero. Ya. Presente. ¿Está viendo la pizarra o no está viendo la pizarra? Ah, sí, sí, ingeniero. Ya está, díctame, ¿a qué es igual el peso del agua? Mm, Uy, Dios. sería Está en la pizarra. Solo es que usted me dicte, nada más. el peso total por... No, ¿qué pasa? No. Uy, Dios. A ver, Clever Unique. Clever Unique Mercado, ¿está en clase? Clever, ¿está en clase? Presente, ingeniera. Sí, acá estoy. Ya. Dígame, ¿a qué es igual el peso del agua? ¿Está en la pizarra? ¿O está congelada también su pantalla? No, sí estoy viendo. Ya está, muy bien. Dígame entonces, ¿a qué es igual el peso del agua? Al contenido de humedad Muy bien, por el peso de los sólidos. es gravedad específica de los Gravedad específica. sólidos. Así, ¿Qué más? disculpe. Y por el peso específico del agua. Muy bien. ¿Y el peso de los sólidos a qué es igual? Al a la Está en la... gravedad específica de los sólidos. Muy bien, gravedad específica de los sólidos por... En este caso sería por el volumen de sólidos. No. Está en la pizarra. Solo tiene que dictar. Por la densidad del... Del agua. Muy bien. La densidad del agua es esta, no se olvide, aquí está. Que es igual a esto. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí tiene usted nuevas expresiones, pues jóvenes, ¿no? Ahí están. A ver, quiero saber si ya la han copiado porque necesito borrar la pizarra para seguir haciendo otras demostraciones. ¿Ya copiaron, Esmeralda? ¿O falta todavía? A ver, vamos a seguir llamando. Ustedes, a ver, vamos a ver.
Sedano Guamaní Sí, está. ingeniera, ¿me escucha? Sí, yo sí la escucho. Soy Esmeralda y dije que sí, ya la terminé de copiar. Ya está, gracias. José Anthony Marcelo está. Bueno, acaba Sí, de. ingeniera. ¿Ya Sí, ingeniera, copió? presente. Sí, ¿Puede ingeniera, acabo borrar? de copiar. Sí, sí, sí. Ya está. ¿Quién falta? Javier. Ingeniera, buenas Sí. tardes. Creo que me llamo Sedano Guamaní. Ese ratito nomás. No, que yo me acuerde. Sí, me llamó luego. Mi compañera Esmeralda contestó y ya. Bueno, no lo sé. Ya, a ver, Jean Pablo, ¿ya copió para borrar la pizarra? Sí, ingeniera, ya copié. Ya, voy a empezar a borrar entonces. Muy bien, entonces ya tengo, ya he deducido las expresiones. Tienen que copiar, no todo es digital, hay que ejercitar las manos. Ya está. Muy bien, entonces ahí lo dejo. Sigo hablando de los suelos saturados. Muy bien, entonces ya tengo el peso del agua, ya tengo el peso de los sólidos, ya tengo lo que es el volumen de vacíos, el volumen de los sólidos. Y voy a seguir encontrando nuevas expresiones, ¿ya? A partir de esta figura, ¿no? Entonces continúo. También si yo trabajo en función de la densidad del agua, aquí lo voy a colocar. Esto es igual a esta simbología, ¿ya? Yo diría que esto es igual al peso del sobre el volumen del agua, ¿no? Ahí está. Entonces, si yo despejo el peso del agua de aquí, me quedaría la densidad del agua por el volumen del agua, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, continúo trabajando. La densidad del agua se queda ahí. Todavía no le estoy poniendo uno. ¿Cuánto vale el volumen del agua? José Walter Delgadillo. Delgadillo. Presente, ingeniera. Ya. ¿Sí? ¿Cuánto vale el volumen del agua? ¿Cuánto vale? De la figura, mire, por favor, ¿cuánto vale el volumen del agua? ¿Está viendo la figura? Ingeniera. Muy bien. El volumen del agua es igual al volumen de vacíos, ¿no? Lo que está aquí, en la parte superior del gráfico. Y el volumen de vacíos es igual a E, ¿no? Entonces ahí es igual a E. Bueno, simplemente lo voy a ordenar para dejarlo en función. Ahí está. No es lo mismo. E por la densidad del agua. Y vuelvo a colocar la expresión general del contenido de humedad. Gracias, Delgadillo. A ver, vamos a llamar a otra persona. Garay Pariona Milagros. ¿Está en clase? Sí, ingeniera. Ya. ¿A qué es igual el contenido de humedad? ¿A qué es igual el contenido de humedad? Al peso del... ¿Me escucha, Milagros? Sí, ingeniera. ¿Ya qué es igual el contenido de humedad? El peso del agua. Ya. El Peso del agua sobre el peso de los sólidos. Ajá. Ya, peso de los sólidos. Muy bien. Contenido de humedad. El peso del agua, ¿qué es igual? A ver, dícteme.
El peso del agua, Miss. Sí, el peso del Es agua. E por el peso específico. Muy bien, es E porque lo acabamos de hallar, está aquí, ¿cierto? E, ya está. E por la densidad del agua. Eso es, E por la densidad del agua. Sobre, gracias. A ver, vamos a ver. Darwin Brando, ¿a qué es igual el peso de los sólidos? Dícteme. Sí, ingeniero, buenas tardes. Esa es Buenas tardes. gravedad, la gravedad específica por el peso específico del agua. Muy bien. Ya, gravedad específica de los sólidos, no se olviden, de los sólidos. Muy bien, entonces el contenido de humedad es igual a E sobre la gravedad específica de los sólidos. Estos se van, estos dos se van, y me quedaría contenido de humedad igual a E sobre el S sub S. Finalmente, ¿no? Despejando, un segundo, ¿no? Tendría, aquí lo voy a colocar, ¿no? E, la relación de vacíos para los suelos saturados es igual al contenido de humedad por el S sub S. ¿Ya? Entonces, allí tenemos esa demostración que, del E, que varios lo han expuesto el día de hoy en los ejercicios que se les ha dejado. ¿Ya? Entonces, como vieron, este E, que es un contenido de humedad que se expresa en porcentajes, por el S sub S, se puede demostrar a partir de las dos fases del suelo. Ya, a ver, copien, por favor, para continuar. Ya, me avisan, a ver. Voy a buscar. Bien. ¿Está claro? Muy bien. Lo mismo podemos encontrar si nosotros queremos hablar, por ejemplo, en función del grado de saturación. En el caso del grado de saturación, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? Si ustedes desean también, se puede trabajar aquí en función, por aquí lo voy a hacer un poquito. Grado de saturación, GW. Ya está. El grado de saturación aquí era igual. A ver, Bernaola, ¿te acuerdas? Aquí era igual a la relación de grado de saturación, volúmenes, ¿no es cierto? ¿Qué volumen? Del agua y de vacío. Ahí está, el volumen del agua sobre el volumen de vacíos, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero, pues despejo el volumen del agua. El volumen del agua es igual al grado de saturación por el volumen de vacíos, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto es el volumen de vacíos? Es igual a E, ¿no es cierto? Entonces el volumen del agua es igual al grado de saturación por E. Porque en el gráfico me indican de esa manera, ¿no es cierto? Aquí está el gráfico. Ya está, para los suelos saturados. Muy bien, ya tengo el volumen del agua, ¿no? El volumen del agua. Ahora, si yo quiero calcular el peso del agua, ¿qué voy a hacer? A ver, de acá nomás lo voy a reemplazar con rojo. Aquí era igual la densidad del agua, David Zapayanay Surichaki.
Aquí es igual la densidad del agua, ¿se acuerda? ¿Está, Zapayanay? ¿Está en clase o no está? Bueno, pues, ya casi ya le he puesto falta. ¿A qué es igual la densidad del agua? El peso del agua entre Volumen del agua. sí. Peso sobre volumen del agua. Entonces, a partir de aquí, pues, yo puedo despejar el peso del agua. Peso del agua es igual a la densidad del agua por el volumen del agua. Yo ya sé cuánto vale el volumen del agua. Entonces, el peso del agua es igual a la densidad del agua por el volumen. Y en este caso, el volumen del agua es igual al grado de saturación y por E. Entonces, esta expresión, mire, que está de color verde, también usted puede colocarlo en función del grado de saturación. ¿Vio? Y de esta forma usted continúa, ¿no? Continúa y usted puede hacer un análisis ahora, no solamente hablando de las relaciones de vacíos en los suelos saturados, sino a partir de esta figura podemos hacer otros análisis para el caso de la porosidad. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer para el caso de la porosidad, y eso sí solo voy a dejar como tarea. Voy a hacer el gráfico nuevamente. Ahora lo voy a hacer de color azul. Ahí está. Ya está. Y aquí tengo la fase sólida, la fase líquida. Aquí voy a tener nuevamente los volúmenes. Solamente que ahora voy a hablar yo de la porosidad, ¿no? Voy a hablar de la porosidad. ¿Y cuánto valía el volumen de la masa cuando hablo de la porosidad? A ver, vamos a... Francesca, ¿cuánto vale el volumen de la masa cuando hablo de la porosidad? ¿Cuánto vale? 1, ¿ya? Es diferente al caso de la relación de vacíos. Cuando yo hablo de la relación de vacíos, el volumen de los sólidos es 1. En la porosidad, el volumen de la masa es 1. ¿Ya? Entonces, si es que es 1, ahí está. El volumen de vacíos está por aquí. Y este es el volumen de los sólidos. Y el volumen de vacíos, ahora, es N. ¿Ya? Entonces, esas son las consideraciones para hablar acerca de la porosidad. El volumen de la masa es 1, el volumen de vacíos es N. Entonces, el volumen de los sólidos es 1 menos N. ¿Ya? Entonces, a partir de allí, yo puedo conocer, a partir de la porosidad, puedo conocer los pesos, ¿no? Pesos. ¿Ya? ¿Qué pesos? Pesos del agua y peso de los sólidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tarea vamos a hacer? Vamos a demostrar. Entonces, voy a dejar la tarea. A partir de esta figura, vamos a demostrar que el peso, ¿no? El peso de los sólidos es igual a 1 menos N por el S sub S y por la densidad del agua. ¿Ya? Entonces, eso es un ejercicio para el día de miércoles, ¿no? Ya está. Vamos a ver a quién se lo vamos a dejar.
A ver quién está faltando. Para Carlos Pacheco, Daniel, Misael. Ya para él. Ya está. Entonces, me va a demostrar esa expresión. Bien. ¿Puedo borrar la pizarra? A ver. Daniel, Misael, ¿puedo borrar la pizarra? Buenas tardes, profesora. Sí, ya copié. Ya, muy bien. Muy bien. Ya está. Entonces ya estoy dejando un primer ejercicio para el estudiante Carlos Pacheco. ¿Ya? Y aquí vamos a dejar otro para, a ver quién sigue. Chipana Apolinario. ¿Ya? Ya está. ¿Qué ejercicio vamos a dejarle? A ver. Entonces aquí hay un ejercicio, ¿ya? Este es para Pacheco. Y ahora vamos a poner otro. También demostrar, a ver, que la la gravedad específica de la muestra del suelo SM o puede ser GM. Y es lo mismo. Esto es igual a la gravedad específica de los sólidos más E, todo sobre 1 más E. Ya eso también lo va a demostrar. ¿Quién lo va a hacer? Chipana Apolinario Luis Ángel. Y finalmente, ahí está. Ver esas dos. Vamos a ver. Voy a escribir. Ingeniera, está apagado su micrófono. Ay Dios, disculpe. Entonces el tercer ejercicio es para Cuba Laura Luis. ¿Ya? Este es 1, 2 y 3. Hay que demostrar. ¿Ya? Entonces, todas las expresiones que ustedes ven en sus cuadernos, en sus libros, son demostrables. No hay nada que no se pueda demostrar en los textos. Todos los ejercicios, cuando ustedes practiquen, demuestren esas fórmulas de las cuales han hecho uso el día de hoy con los ejercicios. ¿Ya? Ya, jóvenes, entonces, a ver, rapidito nomás voy a llamarlos, aunque ya llamé a varios. Granados, sí está. Hidalgo. Presente, ingeniera. Ya. Hurtado. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Janampa. Presente, ingeniera. Jiménez. Presente, ingeniera. Ya está. Dios. A ver. Ñahui. Presente, Pacheco. ingeniero. Buenas tardes. Pacheco. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Paraguay. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Guaraca. Presente, ingeniera. Buenas tardes.
Buenas tardes. Rojas, Gallegos, Romaní, Herrera. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Romo, Cristóbal. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Ruiz Balbuena. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Sedano. Presente, ingeniera. Ya. Tinoco. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas. Chumbe. Cucho Presente, Pérez. ingeniera, buenas tardes. Chumbe, ingeniera. Buenas. Cucho. Presente, ingeniera, Cucho. Capuza. Buenas tardes. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. Durán Ayala. Javier Mesa. Y Soto Pecho. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, chicos. Entonces, tengo, ya chicos, nos vemos, ¿ya? Tengo una reunión. Ya nos vemos, jóvenes. Buenas tardes y nos vemos el día miércoles. Hasta luego.